Reglas, reglas y más reglas. Como les he mencionado anteriormente, Japón es sin duda un país que está lleno de ellas y a muchos seguramente les parecerá un poco abrumador, pero a mí me parece un tema bastante interesante porque, bueno, después de todo, es lo que sin duda hace que este país funcione como funciona y de hecho que llegue a ser reconocido como uno de los países más ordenados del mundo. Así que hoy precisamente estaremos hablando de algunas de esas reglas que se aplican aquí en Japón que puede que a los extranjeros les parezcan muy sorprendentes. ¡Vamos! Hola a todos, bienvenidos una vez más a Japón con G. Yo soy Gabriel y el día de hoy estaremos hablando otra vez de un tema bastante interesante. En el último video les hablé de ciertas cosas que ustedes deberían evitar para no molestar a los japoneses en su entorno. Pero hoy estaremos hablando de ciertas reglas que ustedes deben conocer para ser considerados como alguien que se comporta correctamente en la sociedad japonesa. Algunas reglas de conducta que puede que sean un poco diferentes comparadas con reglas que existen en tu país. Así que bueno, antes de comenzar, como siempre, no se les olvide suscribirse al canal y seguirme por Instagram a Japón con G para continuar aprendiendo más sobre la vida en Japón. Y bueno, una de las primeras reglas de las que me gustaría hablar está relacionada de hecho a la comida. Obviamente cada país tiene su concepto diferente de lo que son buenos y malos modales a la hora de comer. Y Japón definitivamente tiene ciertas reglas a la hora de comer que en mi experiencia son muy diferentes comparadas con las reglas de algunos de los otros países en los que he vivido. Y una de las reglas que más me sorprendió es de hecho la manera en la que se debe comer el ramen correctamente. En uno de los videos anteriores varios de ustedes me dejaron un comentario similar referente a esta regla, así que pienso que muchos de ustedes tienen opiniones similares. El hecho es que la manera correcta de comer ramen aquí en Japón es chuparlos y haciendo bastante ruido cuando te los metes en la boca. Y de hecho en ciertos círculos te dirán que mientras más ruido haces, mejor. Porque eso quiere decir obviamente que le estás mostrando al cocinero que te gusta la comida que te ha traído. Eso fue algo que por un lado me sorprendió mucho porque obviamente de donde yo vengo es muy mal visto hacer ese tipo de ruidos cuando estás comiendo. Y es sin duda considerado malos modales al extremo. Por ende fue algo que me tomó un poco de tiempo adaptarme. Sobre todo tomando en cuenta que a mí me encanta el ramen y lo como muy a menudo. Pero esas primeras veces obviamente tuve que hacer un gran esfuerzo para tratar de cambiarme el switch y poder hacer un poco más de ruido sin tanto prejuicio. El origen de eso es de hecho que el ramen es un plato que se sirve muy caliente originalmente y pues uno lo come de esa manera chupándolo con tanto aire y tanto ruido para aligerar un poco el calor del plato. Eso es por un lado. Y por el otro lado se dice también que al chuparlos de esa manera tú estás ayudando a que el caldo y los fideos suban juntos y por ende entonces estás consumiendo esos sabores de la manera en la que el cocinero los diseñó, por así decir. Así que es muy común cuando estés en un restaurante de ramen aquí en Japón escuchar que todas las personas a tu alrededor están haciendo una cantidad exorbitante de ruido al comer. Sobre todo cuando son grupos grandes de sarariman, el nombre que se le da aquí a los empleados de oficina. Y a veces parece que tienen una especie de concurso a ver quién es el que hace más ruido cuando está comiendo. Pero bueno, más allá de eso, no se sorprendan mucho cuando escuchen todos estos ruidos porque de hecho aquí son considerados parte de los buenos modales en la mesa. Pero no se aplica a todo, eso generalmente cuando estemos comiendo ramen. Y bueno, personalmente también si tú no lo quieres hacer, pues tampoco es el fin del mundo. El siguiente punto sí va un poco más en línea de decir qué es lo que son los malos modales en la mesa, ¿no? Aquí en Japón, obviamente, como ustedes saben, el utensilio principal de comida son los palillos. Y desde muy jóvenes a todos los niños se les enseña cuáles son los buenos y malos modales a la hora de utilizar palillos. Y estos son solo uno de esos modales que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de utilizar palillos aquí en Japón. Número 1 es nunca compartas cosas directamente de tus palillos a los palillos de otra persona. Eso aquí es extremadamente mal visto, así que nunca hay que hacerlo. Si tú quieres compartir un poco de tu comida con alguien más, idealmente lo que debes hacer es tomarla y ponerla en otro plato y luego esa persona los tomará de ese plato y los pondrá en el suyo. Pero compartir comida directamente entre palillos, además de ser considerado malos modales, también es no muy higiénico porque obviamente tú estás poniéndote los palillos en tu boca. El punto número 2 es que si ustedes tienen por ejemplo un gran plato en el medio de la mesa de donde todos vamos a comer, pues al momento de tomar algo de ese plato para servirlo en el tuyo, nunca utilices este lado de los palillos. Idealmente debes utilizar el lado opuesto. Obviamente porque este lado es el lado que nunca vas a meterte en la boca. Por ende, tratamos de mantener la cosa un poco más higiénica de esa manera.
Y el tercer punto es que los palillos nunca deben dejarse de esta manera en un bol de arroz, o en su defecto en ningún plato. El origen de esto es que de hecho en ciertos rituales funerarios aquí en Japón se utiliza un bol similar en el que se pone incienso, y el incienso se pone justamente de esa manera. Por ende se dice que colocar los palillos de la misma manera es, bueno, por un lado un mal presagio y por el otro es bastante mal educado también. Otra norma a la hora de la comida que yo pienso que es un poco más común y que se la encontrarán mucho más a menudo es que a la hora de servir las bebidas tú nunca te sirves a ti mismo, tú siempre vas a servirle a las personas que están a tu alrededor. Esto aplica generalmente a ocasiones en las que estás en algún restaurante con tu familia, amigos o colegas del trabajo y vas a ver que de hecho todas las personas le están sirviendo a los otros miembros de la mesa, pero nunca se sirven a sí mismos. Eso es algo bastante importante y también bastante representativo de la mentalidad japonesa, en la que ellos siempre ponen a el otro como prioridad antes que uno mismo. Pero bueno, ahora les digo también un poco así entre nosotros, que cuando tú le sirves a la otra persona, eso también básicamente quiere decir que tú quieres que ellos te sirvan a ti. Así que si tú quieres tomar un poco más, lo que tienes que hacer es servirle primero a la persona que tienes al lado. Y bueno, ahora cambiando un poco de tema, pero manteniéndonos un poco en esa línea de poner a los otros delante de uno mismo, estaremos hablando de la cultura de Senpai Kohai que existe aquí en Japón. Para los que no lo saben, Senpai Kohai se refiere básicamente a personas que tienen una posición superior a ti y personas que tienen una posición inferior a ti. Japón tiene verdaderamente un sistema bastante jerárquico en cuanto a la sociedad, en el que cada quien obviamente tiene su posición en la larga escalera del mundo tanto laboral como simplemente de la sociedad en general. Por ende, tú siempre tienes que saber lidiar con las personas que se encuentran por encima de ti, por así decirlo, y las personas que se encuentran también por debajo de ti. Lo delicado de eso yace en el hecho de que el lenguaje se transforma completamente en otra cosa distinta dependiendo de a quién te estás dirigiendo. Por ejemplo, en español, aunque yo esté hablando de mi amigo, mi vecino, un doctor, un profesor o un familiar, yo me dirijo a todos ellos de una manera bastante similar. Y si yo digo, por ejemplo, mi amigo está viendo una fotografía, el profesor está viendo una fotografía, el doctor está viendo una fotografía, estoy utilizando básicamente el mismo vocabulario, pero ese no es el hecho aquí en Japón. De hecho, es una realidad completamente distinta. El vocabulario de la lengua japonesa es extremadamente extenso y dependiendo de a quién te estás dirigiendo, no solo el vocabulario sino también la sintaxis cambiará completamente. Para darles el mismo ejemplo de la oración anterior, si yo estoy por ejemplo hablando de mi amigo y digo Tomodachi ga shashin o miru, tú nunca bajo ninguna circunstancia dirías lo mismo referente a tu profesor o referente a un doctor, por ejemplo. Jamás podrás decir Sensei ga shashin o mire, porque es extremadamente maleducado. Si estás hablando de alguien que está por encima de ti en este sistema jerárquico, tienes que decir Sensei ga shashin o goran ni narimasu. Ven la diferencia entre ambas, ¿no? Tomodachi ga shashin o mire, Sensei ga shashin o goran ni narimasu. Ambas quieren decir exactamente lo mismo, pero obviamente están basadas en un vocabulario completamente diferente, y si las utilizas en la situación incorrecta, podrías estar cometiendo una grave falta de respeto a la persona con la que estás hablando. Así que eso es algo con lo que hay que tener mucho cuidado también. Y de igual manera, si te estás dirigiendo a alguien que está por debajo de ti, hay también otro vocabulario completamente distinto que tendrás que utilizar. Por ende, de verdad que aprender japonés es básicamente como aprender 3 idiomas al mismo tiempo. Un punto que yo considero bastante interesante, o digamos unas reglas que se aplican aquí regularmente, que me parecen muy interesantes, son las que se relacionan con los medios de transporte. Por ejemplo, hablando de las estaciones de tren, entre ustedes los que vivan en países donde hay servicio de tren, deberían saber que aquí en Japón para montarse en el tren se hacen líneas. La gente forma una línea para que todos obviamente se puedan montar en el tren en orden. Pero más allá de eso, cuando finalmente llega el tren y se abren las puertas, la línea también se separa en dos para darle paso a las personas que están saliendo del tren. Así ellos salen primero y luego los que se quieren montar en el tren se montan. Pero ahí no termina. Se darán cuenta que en las plataformas de tren también hay una línea secundaria y según tengo entendido no muchos extranjeros entienden el funcionamiento de esta línea secundaria, así que se los voy a explicar un poco. Existe en todas las plataformas de las estaciones de tren otro lugar en donde otro grupo de gente también estará haciendo cola o haciendo línea o fila o como lo llamen en tu país, y ese es el grupo de personas que se van a montar no en este tren
sino en el tren que viene después. Por ende, aquí obviamente se les aconseja tener cuidado y estar pendientes de en qué línea deberían estar haciendo cola según el tren en el que se van a montar, para evitar interrumpir un poco el ritmo de cómo las cosas funcionan en la estación. Y bueno, ustedes se darán cuenta que cuando llegue el primer tren y todas las personas que se van a montar se montan, las personas de la segunda cola o de la segunda línea se mueven todos en unísono a ocupar el lugar de las personas que estaban haciendo fila antes para montarse en el tren, ya que su tren es el próximo que viene. Y otro grupo de personas comenzará entonces a hacer cola en la línea secundaria para montarse en el tren que vendrá después del tuyo. Y bueno, esa es simplemente una pequeña pero importante norma referente a las estaciones de tren y al uso del transporte público en general, porque tengo entendido que para ciertas líneas de autobuses hay un sistema similar que se aplica. Así que bueno, les recomiendo que tengan cuidado con eso cuando estén en las estaciones de tren, y si no saben en qué línea se deben poner, pues hagan como hacía yo cuando tampoco sabía, y simplemente me iba a la parte de atrás de la plataforma para evitar molestar a las otras personas hasta que llegara mi tren. Más allá de eso, se darán cuenta también que cuando vayan por la ciudad, no solo en las estaciones de tren, sino en cualquier otro sitio, situaciones como tomar unas escaleras mecánicas también están rodeadas de ciertas reglas que hay que seguir. Como creo haberles mostrado en uno de los videos anteriores, una de las principales reglas que hay que seguir al montarse en una escalera mecánica es que aquí en Japón están divididas en dos lados. El lado para las personas que se mantienen de pie y el lado para las personas que continuarán caminando. Y en la mayoría del país la regla es la misma. Si te quieres mantener de pie, pues te paras a la izquierda, y si quieres continuar caminando, pues caminarás por la derecha de la escalera. Obviamente esto hace que todo se mantenga mucho más ordenado y que sea más fácil para las personas transitar a través de la estación. Y en la gran mayoría del país siempre será de la misma manera, con la excepción de la ciudad de Osaka, en donde por razones, estas direcciones son invertidas. Por ende, si quieres mantenerte parado, te paras a la derecha, y si quieres continuar caminando, caminas por la izquierda. Y bueno, como esas, les aseguro que hay miles de reglas más que seguramente continuaré abarcando poco a poco en los videos siguientes. Así que déjenme un comentario ahí abajo y díganme si les gustaría continuar viendo videos sobre estas reglas un poco inusuales de la vida aquí en Japón. Y bueno, esas son solo una de esas pequeñas curiosas normas de aquí de Japón, que puede que sean un poco distintas a las normas de tu país, claro. Si vienes en algún momento a Japón y te encuentras un poco perdido en cuanto a cuáles son las normas o las reglas que debes seguir, no temas preguntarle a cualquier persona. Ellos sin duda siempre están muy dispuestos cuando ves que estás interesado en aprender las normas de la sociedad, así que no tengas miedo a hacer preguntas. Así que bueno, como siempre, no se les olvide suscribirse al canal y darle un like a este video, y síganme también por Instagram a Japón con G para continuar aprendiendo más sobre la vida en Japón. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.